buenas noches hermanos que nos ven y nos escuchan a través de su canal Fe TV, Canal 5, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Esta noche, como siempre, le traemos un tema apologético que será seguramente del interés de todos y cada uno de ustedes. Y el tema que vamos a tratar es acerca de la resurrección. ¿Qué hay con esto de la resurrección del Señor Jesús? ¿Sí? ¿Cómo enfoca la Iglesia Cristiana Católica basado en las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición lo que es la resurrección del Señor? Así que no se separen, que pronto comenzamos con el tema. Como siempre, antes de iniciar el programa, el tema del programa, pues estamos primero conectados con el Señor a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor y Padre de misericordia, porque nos has permitido en esta noche estar aquí con nuestros hermanos, a los cuales pedimos que tú bendigas. Bendice también a los que están en los hospitales, especialmente los moribundos, que no fallezcan sin recibir la mirada de tu amor. Te pedimos también por los niños de la calle y te pedimos con mucha humildad por todos nuestros hermanos cristianos católicos que están especialmente en los países de religión musulmana, sufriendo las persecuciones por tu santo nombre. Cuídalos y presérvalos a ellos, Señor, para que puedan seguir sirviéndote. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y la Santa Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, queremos recordarle que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical que está adscrito a el Arzobispado de Panamá. Nos pueden encontrar en las redes, hermanos, como @sempergaudens, o bien pueden entrar a nuestra página web www.sempergaudens.org, o simplemente cuando les gusten pueden escribirnos, ¿sí?, a nuestro correo electrónico siemprealegres.panamá@gmail.com. Así que los esperamos. También les recordamos, hermanos, nuestros libros que pueden conseguir en las librerías católicas, ¿no?, del movimiento apostólico Semper Gaudens, especialmente Custodia de la Fe, que tiene temas interesantísimos, y el libro dedicado a la Santísima Virgen María, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Muy bien. Entonces, hoy, como le hemos comentado, ¿no?, vamos a hablar acerca de la resurrección. Ustedes les llamará la atención el hecho de que al inicio de la evolución de la Iglesia Cristiana Católica, la Iglesia primitiva, especialmente en el primer siglo de vida de ella, pues en algunos hermanos se tejieron diferentes ideas acerca de la resurrección del Señor Jesús. Algunos decían que eso fue mentira, que eso fue un invento de la Iglesia Cristiana Católica primitiva, que de ninguna manera, que nadie puede resucitar, y en fin, una serie de objeciones sin sentido lógico, sin ningún peso histórico. Y esta noche, pues nosotros vamos a hablar de este tema para demostrarles que sí, que el Señor sí resucitó, ¿verdad? Que eso consta no solamente en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición, sino también en el recuento histórico, ¿sí?, de los historiadores de ese tiempo. Le pedimos al señor director la primera lámina, por favor, que nos va a ilustrar al respecto. Y en ello
nos dice Pablo en primera de Corintios, pues, y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Nos deja la lámina un momentito, señor director, por favor. La resurrección del Señor Jesús, pues, fue todo un acontecimiento, fue todo un cambio, ¿sí? Fue una revolución, fue una explosión, o sea, un evento único que no ha sido registrado nuevamente en la historia de la humanidad y que cambió la historia de la humanidad para siempre. ¿Sí? Y es por esto que lo resalta Pablo cuando nos dice, y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Gracias, señor director, por la lámina. Y es que esto tiene que ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo medular de nuestra fe cristiana católica. El Señor Jesús, en un momento de la historia, vino a convivir con nosotros, ¿sí? Y Él sabía de antemano que el plan que su Padre habría preparado para garantizar la opción de salvación de nosotros. Y si Él moría en la cruz y no resucitaba, pues su sacrificio no tenía ningún sentido y no se lograba entonces esa opción de salvación de todos y cada uno de nosotros. Por ello, ¿verdad?, es que Pablo habla entonces de que nuestra fe sería vacía si el Señor no habría resucitado. De allí que no tiene ningún sentido, ningún fundamento esto de el dudar, de pensar que esto era un fantasma, que esto no era un hecho real. Sí fue un hecho real, demostrado no solamente, como ya hemos señalado, a través de la Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, sino también de la historia. Y es un hecho tan real que el Señor Jesús, como vamos a mirar, pues después se apareció no solamente a su madre y a los apóstoles, sino también a más de 500 hermanos que perseveraban en la fe. Y cuando esto ocurre, nos pone, señor director, la segunda lámina, por favor. Cuando esto ocurre, pues por supuesto que hay un sobresalto. Ellos, los apóstoles, pues quedaron petrificados, ¿sí? Porque dicen, pero esto, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo que es que el Señor Jesús está allí con nosotros? Y esto lo resalta o lo retrata muy bien San Lucas en su capítulo 24, versículo del 37 al 43, cuando nos dice: sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y para poder tranquilizarlos más todavía, el Señor le dice, Él les mostró las manos y los pies, relata Lucas. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Si nosotros apreciamos este texto, gracias señor director, si apreciamos este texto, nos damos cuenta de que los apóstoles no lo podían creer, estaban asombrados. Y después de su asombro, pues
se pasó a la felicidad y a la alegría, pero aún dudaban. Y es por esto, porque claro, de pronto aparece el Señor Jesús entre ellos cuando ellos estaban todavía llorando su desaparición. Y Él, para convencerlos, pues de que en verdad era el Señor Jesús, no solamente en alma, sino en cuerpo también, pues le pide algo de comer y Él, como dice el texto, ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Hermanos, ¿qué fantasma, ¿sí? Qué ser intrascendente que, entre comillas, resucite, puede hacer una actividad que es propia de un ser vivo en cuerpo y alma como es el comer? Pues nadie. Y esta es una realidad. Por eso lo señala Lucas muy bien, ¿sí? en su relato, cuando está diciendo que él comió de un pedazo de pescado asado que le ofrecieron. Entonces, de allí los hermanos estallaron en felicidad, estallaron en alegría. En la siguiente lámina, señor director, Hechos 10, del versículo 40 al 41, nos retrata el por qué la resurrección es tan importante. ¿Qué o cuáles son las consecuencias de este hecho? O sea, ¿por qué se resalta este hecho único en la historia de la humanidad? Y entonces esto lo vamos a ver en las palabras de San Pedro, cuando nos dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Nos deja un momentito más la lámina, señor director, porque queremos resaltar algunos hechos de esta cita de Hechos de los Apóstoles. En primera instancia, pues se puede considerar que es un mensaje muy duro cuando San Pedro le habla al pueblo y les reniega y les recuerda que ellos lo mataron y no creyeron en él. Pues esto se puede traducir perfectamente como un hecho que recuerda que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y que esa es la razón de ser de la nueva alianza. Esto es muy importante. Gracias, señor director. Recordemos entonces, ¿no? Cuando el Señor, cuando San Pedro, ¿no? recuerda la actitud del pueblo en contra del Señor Jesús, cuando rechazan al justo. Esto es una actitud perfectamente asociada a la humanidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores, por esa misma razón. Esto es importante resaltarlo. Entonces, aportemos ahora otras razones que son importantes, que nos reúnen, ¿no? el compendio de observaciones alrededor de ese hecho tan destacado de la resurrección del Señor Jesús. Señor director, en la siguiente lámina vamos nosotros a encontrar ya ahora con Mateo, ¿no? Y ahí se resalta, ¿no? el hecho de que el concepto bíblico
para nosotros es que Dios hace todo bueno desde el principio. El signo más importante, entonces, de la resurrección tiene que girar alrededor del cuerpo y el alma de nuestro Señor Jesús, ¿no? Un cuerpo que se ha elevado a la dimensión divina, ¿verdad? Y que Él muestra, ¿sí?, la relación que existe entonces entre Él y el Padre, entre Él, el Padre y nosotros. Y esto lo resalta en la primera parte del Padre Nuestro, que es lo que tenemos nosotros aquí, tomado de Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si analizamos con detenimiento esta cita bíblica, pues nos encontramos, gracias señor director, con el hecho de que resalta primero que Dios está en el cielo, ¿sí?, y que nosotros estamos esperando su reino. Pero ¿quién enseña esta oración? Y aquí donde está la dualidad, ¿no? La enseña el Hijo de Dios, que también es Dios. Entonces, este es otro detalle importante de la resurrección, esta dualidad que hay en el Señor Jesús de ser Hijo y de ser Dios. Esta dualidad que nos la transmite a nosotros al tener cuerpo y tener alma como cualquier ser humano, tal cual como ocurrió con él, y que además de ello, pues, insisto, ¿no?, su sacrificio nos lleva entonces a la salvación. ¿Pero por qué? Porque precisamente a través del Señor Jesús nos conectamos directamente con el Padre, ¿no? Y esto es lo que hay que resaltar de la salvación. San Pablo, señor director, la siguiente lámina, por favor. San Pablo también nos señala, ¿no?, que el Señor Jesús va a ser el primer fruto ¿de quién? Va a ser el primer fruto de los que van a morir. Y nos lo dice en 1 Corintios 15, 20, 22. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Gracias, señor director. Entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir es que la nueva alianza, ¿no?, que representa el Señor Jesús, la nueva alianza que representa el Padre, que representa el Señor Jesús siendo Hijo y siendo Dios al mismo tiempo, ¿no?, contrasta, ¿sí?, contrasta con la experiencia de Adán en ese sentido. Bien, entonces esto es otro detalle importante alrededor de la resurrección. Vamos a ir a un breve cambio y estaremos de regreso con ustedes. Muy buenas noches nuevamente, hermanos, volvemos a saludarlos. Estamos ya de regreso con su programa católico, Defiende tu Fe,
del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos conversando esta noche del tema acerca de la resurrección. Sí, ya hemos avanzado y hemos señalado y demostrado que la resurrección del Señor Jesús no fue la resurrección de un fantasma, no fue la resurrección de una mentira, ¿sí? No fue la resurrección de algo que no era material, ¿sí? Entonces fue la resurrección en cuerpo y alma del Señor Jesús, como lo han mostrado las Escrituras. Pero hay otras razones también que son importantes, que confirman la veracidad de este hecho. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Mónica, a la cual le damos la bienvenida. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Que comience con, que desarrolle la siguiente razón que da veracidad a la resurrección del Señor Jesús. Claro. Realmente una de las razones que sería, podríamos enumerarla como la primera, sería que ningún israelita realmente creería que el Señor Jesús pues iba a ser este Mesías, ¿verdad?, que ellos esperaban, porque Él se convirtió realmente en un reo crucificado. Y realmente pues, como también los discípulos también lo dijeron camino a Emaús, y lo podemos ver también en este pasaje que es Lucas 24, 21. Aquí lo podemos leer. Nosotros esperábamos que sería Él, el que iba a librar a Israel. Eso es de acuerdo a este momento, ¿verdad? Pues es absurdo pues, que los apóstoles realmente creyeran que Jesús era el Mesías sin realmente una verdadera pues, resurrección. Como podemos recordar en las Escrituras, habla que Jesús fue ejecutado. Así que esto realmente fue algo muy fuerte para los apóstoles y para realmente otras personas que también lo seguían. Y realmente esto impactó muchísimo a todas las personas pues, que estaban cerca de él. Y era realmente necesario entonces que hubiese una resurrección para que Jesús pues mostrara que Dios lo había enviado para su salvación. Sí. Otra de las razones, hermanos, es el hecho de que todos los apóstoles que siguieron al Señor Jesús, ¿sí?, fueron martirizados, es decir, que ellos ofrecieron su vida por llevar adelante, ¿no?, el testimonio del Señor Jesús, porque así el Señor Jesús se los pidió, se los indicó. ¿Y qué sentido tendría, ¿sí?, que los apóstoles, excepto Juan, murieran martirizados por el Señor Jesús? Pero no solamente eso, el martirio de los apóstoles, sino el trascendente fenómeno de que en los primeros 300 años, ¿no?, los apóstoles, primero los discípulos de los apóstoles y los seguidores posteriores, pues transformaron el mundo a pesar de la persecución de los romanos y de los propios judíos, ¿sí?, al grado de fortalecer y expandir por todo el mundo conocido la doctrina del Señor Jesús. Entonces, ¿puede ser rechazado esto? No. Y por eso Gamaliel, ¿no?, en un discurso que reflejaba el futuro de lo que iba a pasar con la iglesia, si nos pone la siguiente lámina, señor director, nos lo dice. Aquí tenemos en Hechos 5, del 35 al 39, cuando nos dice Gamaliel:
Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de en los días del empadronamiento se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Y precisamente Gamaliel en este mensaje, gracias señor director, profético, ¿no?, señala el futuro reciente y actualmente por más de 20 siglos que ha llevado o vivido la Iglesia Cristiana Católica. Esto sí era una obra de Dios, porque es el mismo Dios que envió a su Hijo, ¿no?, a la tierra y que sostuvo a los apóstoles hasta morir, ¿no?, como ya hemos señalado, y luego, ¿no?, permitió que sus discípulos llevaran el mensaje por todo el mundo. Entonces, sí es una evidencia esto de la resurrección. Y seguimos con Mónica aportando más evidencias acerca de la resurrección. Claro, podemos enumerar en el tercer lugar, ¿verdad?, como un testimonio de las mujeres. Recordemos, nos vamos a la historia en el primer siglo, las mujeres realmente pues eran descartadas en muchas cosas, en muchas labores, en lugares, por ejemplo, en los templos, no tenían un lugar privilegiado como los hombres. Entonces, aquí vemos realmente en la resurrección, ¿quiénes son las que realmente se enteran? Son ellas, son las mujeres las primeras en enterarse del suceso tan ferviente dentro de todo lo que es el cristianismo. Y podemos ver esto realmente en el pasaje Lucas 24, 22, 24. A ver si nos lo pueden poner, por favor. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. También lo vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 1, del 11 al 18, no sé si lo tiene el señor director. Juan 20, el 1 al 11 al 18. También lo vemos en el Evangelio, en el caso en que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Aquí muestran estos dos pasajes hermosos
pues la participación, la primera participación, la primera que encontró a Jesús luego de la resurrección fueron las mujeres. Sí, y esto tiene una gran importancia, Mónica, como ya tú lo has señalado, por el hecho de que en la cultura judía de la época, pues las mujeres no tenían casi ningún papel en la vida religiosa de ellos, que era ejercida por los hombres. Entonces en esto el Señor quiere destacar la importancia de las mujeres, cuando son ellas las primeras que llevan a los apóstoles, porque se pudo haber aparecido a los apóstoles primero, pero fue a ella que se les apareció que él en este trascendental hecho. Y una cuarta y última razón, si nos pone la siguiente lámina, 1 Corintios 15, 3, 8, señor director, la tenemos señalado en el hecho de que los testigos no solamente fueron los apóstoles, como lo dice Pablo en este escrito, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Gracias, señor director. Queremos resaltar el hecho de que el Señor Jesús se apareció no solamente a los apóstoles, sino que se apareció a más de 500 ¿sí? Creyentes, y Pablo muy sutil y hábilmente cuando predica dice que muchos de ellos todavía viven, es decir, que son testigos, que hubieran podido salir a decir, no, esto que está diciendo Pablo es mentira, pero eso eran testigos vivientes de la resurrección del Señor Jesús, como lo era él también, que podían decir, bueno, Pablo está loco y él está hablando de esto, pero ya habían buena cantidad de estos 500 testigos todavía vivos que son testimonio de ellos. Y finalmente está el hecho de que varios historiadores no cristianos, o sea, que no estaban comprometidos ni seguían la evolución de la Iglesia Cristiana Católica, pues señalan y retratan este hecho, ya no desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, Mónica, sino también desde el punto de vista histórico, o sea, ellos como historiadores. Exacto. Entonces no hay ninguna duda, hermanos, de que la resurrección del Señor Jesús fue un hecho real, no tenemos ninguna duda de ello, sustentado no solamente por las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, sino también sustentado por los historiadores de la época que recogieron esta información. Entonces ustedes, hermanos cristianos católicos, pues no tenga ningún reparo en aceptar que la resurrección del Señor Jesús, como lo hemos señalado, es un hecho cierto, y que como lo dijo Pablo, si no hubiera resucitado el Señor Jesús, vacía sería nuestra fe, vacía sería nuestra creencia. Exacto. Muy bien, Mónica, hemos llegado, como lamentamos siempre, al final del programa por cuestión de tiempo. Le agradecemos su atención, les recordamos nuestros libros Custodia de la Fe y He aquí, La sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, que pueden conseguir en las librerías católicas, y no nos queda entonces más que decirle a nuestros hermanos, Mónica, que tengan una semana siempre alegres en el Señor.